Santo, santo, grande, eterno Dios. Cantemos así sentados. Santo, santo, grande, eterno Dios. Con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor. Hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas glorioso. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios, como que se ven muy oscuros ahí, hermanos. Esa lámpara no quiso prender. Ahí. Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6. Vamos a ver los siguientes 2 versículos. Le encargué a Fer el miércoles pasado que diera el estudio sobre el versículo 9. No sé cuántos estuvieron aquí. ¿Sí? ¿Sí se entendió o no se entendió? ¿Sí? Entonces, para pasar ahora al versículo 10 y 11. Versículos 10 y 11 de 1 Timoteo capítulo 6. Dice así: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Oremos. Bendito Señor, te rogamos una vez más que a través de tu Santo Espíritu que mora en nuestro corazón, tú nos lleves a toda la verdad,
a través de tu palabra. Danos el consejo que necesitamos para este momento, este día, los siguientes días de nuestra vida. Tú sabes, Señor, la condición espiritual en la que estamos cada quien, y tú sabes la palabra que necesitamos para el consejo oportuno y de poder vivir más sabiamente. Ayúdanos, Señor, al exponernos a tu palabra. Háblanos, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Desde que empezamos este capítulo 6 de Primera de Timoteo, empezamos con una idea principal, que es la que estamos desarrollando en todo el capítulo, y esa es la integridad cristiana. Y al hablar de integridad cristiana, pues hemos hablado las cuestiones del trabajo, si uno es empleado, cómo uno debe de mantener su integridad cristiana ante los jefes, ante los compañeros de trabajo. Y si uno es jefe, patrón, que tiene al mando a algunos empleados, también empleados, etc. En esta fase de lo que es la integridad cristiana en relación con el dinero, ¿sí? En relación con el dinero. Y estamos, nada más analiza esa frase. Vivimos en una cultura donde el éxito se mide por lo que se tiene y no por lo que se es. Yo me acuerdo andando visitando a una iglesia en Toluca hace algunos años. Un pastor ahí nos invitó para ir a predicar y íbamos en su camioneta, una camioneta Nissan, no me acuerdo la otra característica, pero muy bonita la camioneta, nuevecita. Y al parecer este joven pastor pues tenía unos papás que eran pudientes económicamente y nos llevó para hospedarnos en una colonia, en un fraccionamiento. Y obviamente, como todo fraccionamiento, llegas y hay una caseta de policías, una caseta de vigilantes, y tienes que identificarte y todo eso. Pero esa camioneta que él traía tenía apenas unos días que se la habían regalado sus papás. Antes de esa camioneta, él traía un carrito ahí que apenas andaba, viejito. Entonces, cuando llegaba a ese fraccionamiento, en el carro anterior, los vigilantes lo paraban, le pedían su identificación y le revisaban y casi como no queriéndolo dejar pasar. Pero cuando se presenta de repente con ese camionetón bonito del año, ahora le dicen nada más, pásale, ya no le revisan nada, pásale. Y él me decía, ¿cómo es posible que antes cuando traía un carro viejito ahí, me tenían a menos, me menospreciaban, no me valoraban ni nada? Ahora que traigo una camioneta nueva, casi se me postran delante de mí. Y dice, ¿cómo es posible que por las posesiones materiales que uno trae, eso rige cómo te van a tratar los demás? ¿Sí? Y ese es el mundo, la cultura en la que vivimos hoy en día. Te tratan a como te ven. ¿Sí? Si traes un carro bueno, de buena marca, si traes ropa de buena marca, en fin, se te valora por las posesiones materiales que tienes.
por la cantidad de dinero que tienes y no por lo que eres realmente. Y a ese vigilante, a él no le importaba que este muchacho era pastor. Eso no le interesaba, eso no lo valoraba. Lo que le dio valor a este hermano delante de esos vigilantes es la camioneta, la marca, el modelo. Eso es lo que les dio a ellos valor. Realmente, no por lo que él era, un pastor, sino más bien por la camioneta que traía. Sí, ese es un ejemplo muy claro de cómo se rige la cultura hoy en día, las sociedades hoy en día. El dinero en sí no es el problema, ya lo hemos enfatizado. El problema es cuando el dinero ocupa el lugar que solamente le corresponde a Dios. Ese es el problema. Cuando el dinero ocupa ese lugar que única y exclusivamente le corresponde a Dios. Entonces, eso es un problema que lo marca aquí la palabra de Dios, 1 Timoteo 6, del versículo 10 al 11. En estos versículos, el apóstol Pablo contrasta una vida sin integridad, dominada por el dinero, con una vida íntegra, marcada por una huida santa y una búsqueda piadosa. Porque aquí va a hablar de huir. Si ustedes notan ahí en el versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye. ¿Sí? Huye. Pero también va a decir, y sigue. ¿Sí? Huye y sigue. Lo contrario a huir es perseguir. La palabra aquí, seguir, sigue, tiene la idea de perseguir, ir atrás de algo. Entonces, noten el contraste que el apóstol Pablo hace en esta cuestión del dinero y que el dinero no nos lleve a perder nuestra integridad como cristianos. Porque ¿qué pasa cuando uno como cristiano pierde su integridad? Pues quiere decir que perdiste tu testimonio delante de la gente, que la gente ya no va a creer en ti, que la gente ya no te la va a creer que eres cristiano. ¿Por qué? Porque te vieron haciendo esto, lo otro, y en diferentes ámbitos se puede perder el testimonio fácilmente, pero estamos hablando en este ámbito de la cuestión del dinero, que sí es necesario para poder vivir, comer, vestir, etcétera, pero y mientras lo utilicemos para esos fines, no nos va a llevar a perder nuestra integridad, es decir, nuestro testimonio. Pero si nos enamoramos del dinero, ya el dinero está ocupando el lugar que le pertenece a Dios. Porque ¿a quién debemos amar? Pues a Dios. Pero habla aquí del amor al dinero. Entonces, el dinero está ocupando el lugar que le pertenece a Dios. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Es decir, cuando amas más al dinero que a Dios. O simple y sencillamente amas al dinero, pero no amas a Dios. Y no se puede tener el amor ahí compartido. O amas al uno o amas al otro. Entonces, da la idea aquí de que el dinero está ocupando el lugar de Dios. El dinero es nuestro Dios. Para mucha gente, exactamente es eso. El dinero es su Dios. Y eso, en un cristiano, en un hijo de Dios, le lleva a perder su integridad como cristiano. O sea, su testimonio. Como también, como lo vimos,
El trabajo también puede ser nuestro Dios. Hay gente que ama más a su trabajo que a su propia familia. Y hablando de cristianos, puede ser el caso de que algún cristiano ame más su trabajo, su empresa, su profesión o por lo que hace, su oficio, que a Dios. Pero eso ya lo hablamos, ya lo enseñamos en tiempo pasado y ahora estamos hablando sobre el dinero. Entonces el apóstol Pablo contrasta aquí dos cosas muy sencillas. Para no perder tu integridad como cristiano en relación al dinero, tienes que huir. Pero no solamente emprender la huida, no es suficiente con eso, con huir, sino que tienes que perseguir. ¿Sí? Tienes que perseguir. Cuando alguien huye, es porque algo o alguien lo está persiguiendo. Por eso va huyendo de la persecución, ya sea una tentación, ya sea como en el caso de José, la esposa de Potifar, etc. Pero dice Pablo, no solamente se trata de huir, sino de perseguir. Ahora sí que la acción contraria, tú tienes que perseguir. ¿Y perseguir qué? Pues lo que vamos a ver aquí, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces, número 1, el peligro que corrompe la integridad. Vemos aquí en el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El peligro que corrompe la integridad, el amor al dinero. Ya dijimos que el problema no es el dinero, sino el amor al dinero. Y el amor al dinero, esa frase, es una palabra griega compuesta de dos palabras, philos, que es amor, ¿sí? Y arguria, que tiene la idea como de lujuria, de esas cosas, habla del amor al dinero, en ese aspecto, como un afecto desordenado, ¿sí? Como algo es un afecto desordenado, un apego obsesivo por el dinero, por las riquezas, una obsesión, ¿sí? Por el dinero. ¿Sí? Hay gente que tiene tanta obsesión por el dinero que lo mantiene en sus bolsas, en un lugar, y ahí está y no lo saca. Ni siquiera lo quiere gastar, sino lo quiere ahí guardar y guardar y guardar y guardar. Es una obsesión. El dinero se convierte en un ídolo del corazón. Y el dinero se convierte en un ídolo, en un dios del corazón. Entonces la integridad se pierde cuando algo creado gobierna el corazón más que el creador. Y siempre ese va a ser el problema de la idolatría. Y de todo el Antiguo Testamento, Dios lo dice, en el Nuevo Testamento, especialmente Pablo lo enfatiza mucho, que cuando nosotros ponemos algo que ha sido creado en el lugar del creador, entonces es idolatría. Si cuando alguien cae en idolatría, es porque está tomando como su Dios algo que ha sido creado. En lugar de adorar al Creador, adoran a las criaturas. Y eso es idolatría. En este caso, algo creado, bueno, el dinero, es idolatría porque está ocupando el lugar de Dios. Amas al dinero en lugar de amar a Dios. Es idolatría y es la raíz de todos los males. Dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Aquí la palabra extraviaron
En el griego, pues es una palabra compuesta también. Se la voy a decir porque como que tiene algo de relación con el español. La palabra griega compuesta para extraviaron es apoplanao. 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 ¿Sí? Apoplanao. La palabra sola planao te dice algo, ¿no? Como que te dice planao en el español. De planear. Planao, planear. Es la idea de planear en el aire. Como por ejemplo un avión, ¿sí? Que va planeando. Eso quiere decir que va jugando con el aire y con la gravedad y para mantenerse ahí con las alas en el aire y casi apagando los motores o no acelerando los motores, va planeando. Pero la palabra apo, antes de planao, que es planear, habla de que vas planeando pero por un rumbo que no sabes por dónde vas planeando y vas perdido. Y más exactamente esta palabra tiene la idea de los planetas. Los planetas, sabemos que cada planeta está en su órbita, se mueve sobre su órbita y nunca se sale de su órbita. Ahí está. Pues al ponerle la palabra apo en el griego, ya da la idea de que es como un planeta que se salió de su órbita y que anda perdido el planeta, quién sabe por dónde ande. ¿Sí? Así dice Pablo que es una persona que tiene ese problema del amor al dinero. Va a andar extraviado, va a andar fuera de órbita, va a andar viviendo de una manera pues desordenada, equivocada, errónea, desviada completamente, porque su ídolo, su Dios es el dinero y no es Dios. Cuando se extravía alguien en relación al dinero, no es algo que ocurre de un momento a otro. ¿Sí? La persona que tiene el dinero como su ídolo, como su Dios, no ha sido de la noche a la mañana. Él se ha vuelto un idólatra del dinero. Que ha dejado de amar a Dios para amar más al dinero. Pablo da la idea aquí de que es algo gradual, algo en el que poco a poco la persona, en este caso el creyente, porque aquí habla a cristianos, se va desviando del amor a Dios hacia el amor al dinero. Y cuando nosotros mantenemos nuestro amor a Dios, nuestra confianza y fe en Dios, andamos en órbita, como esos planetas que no se salen de su órbita. Andamos planeando con un rumbo, con un destino seguro, y no andamos perdidos, sin saber en dónde vamos a caer al final. Muchos no abandonan la fe de un golpe, sino paso a paso, justificando pequeñas concesiones. El resultado, dolor y ruptura en el interior. Dice aquí Pablo, fueron traspasados de muchos dolores. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fueron traspasados de muchos dolores. La falta de integridad como cristianos siempre va a dejar heridas.
Si estamos hablando aquí de no perder nuestra integridad como cristianos, es decir, no perder nuestro testimonio por situaciones, en este caso por cuestiones del dinero. Y cuando realmente se pierde esa integridad, ese testimonio, pues deja heridas, ¿sí? Deja heridas en el corazón del creyente. El pecado promete seguridad, pero produce esclavitud, ¿sí? El pecado se vuelve muy atractivo porque te promete cierta seguridad, pero a cambio de esclavitud, a cambio de heridas. Y esta cuestión del dinero, pues usted y yo sabemos que muchas personas, incluyendo cristianos, han optado por obtener dinero de... El narcotráfico es un concepto que te lo manejan muy atractivo, como es un trabajo como cualquier otro. Inclusive ellos tienen su santo al cual se encomiendan y muchos lo toman así de esa manera. Es el engaño del pecado. Te lo ponen muy atractivo. Con eso aseguras tu futuro económico. Convencer por el narcotráfico y que le entre a eso por el engaño de Satanás. Yo por lo menos conozco a un joven que en la iglesia convivimos juntos, el club de jóvenes y todo. Y sí veíamos cómo él trabajaba de albañil, trabajaba por acá, por allá. Vivía en una casita ahí, me acuerdo, de madera, que parte de la casa ni siquiera tenía techo, una parte. La iglesia le prestó ahí un terrenito ahí, un pedacito, para que ahí construyera. Ya no me tocó verlo, pero después traía camionetones bonitos, casas, posesiones. Después de un tiempo desapareció. Y hasta la fecha no se ha sabido nada de él. Todos sospechamos cómo terminó. Y vimos que la esposa y los hijos como que pues, qué suave, pues disfrutamos de esos bienes, ¿no? Pero después iba a venir la desgracia y las heridas que iba a dejar, todo eso. Entonces, Pablo habla aquí a cristianos, no a inconversos. ¿Y por qué habla a cristianos? Sí, pero aquí Pablo va a decir algo más, que no solamente se trata de huir, ¿sí? Mas tú, hombre de Dios, dice, huye de estas cosas. Aquí menciona el término hombre de Dios. El término hombre de Dios es un título espiritual que implica mucha responsabilidad. Cuando a alguien se le llama un siervo de Dios, un hombre de Dios, un pastor, un predicador, un misionero, ¿a quién le está hablando aquí Pablo? A Timoteo. ¿Y qué es Timoteo? Un joven pastor, ¿sí? Tomando las riendas de la iglesia de Éfeso. Tú, Timoteo, acuérdate que eres un hombre de Dios, que eres un siervo de Dios, que eres un pastor. Y eso implica tremenda responsabilidad. Que si la obra de Dios se afecta cuando un creyente, un miembro de la iglesia, cae en esas situaciones, pues un hombre de Dios va a afectar más, en una magnitud más grande, la obra de Dios si cae, si pierde su integridad. Por eso Pablo
le recalca a Timoteo, acuérdate que eres un hombre de Dios. Ahorita ya no eres un miembro de la iglesia común. Ya estás al frente de esa iglesia como pastor. Ya eres un hombre de Dios. Es decir, ya tienes muchas más responsabilidades, púlpito, podríamos decir, que en lo privado. Diríamos para los demás creyentes, lo mismo en la iglesia que fuera de la iglesia. Huir también es un acto de obediencia. Aquí la palabra huir, huye, está en un tono de mandato, ¿sí? De mandamiento. Huye es un acto de obediencia y significa escapar. Y sobre todo, da la idea aquí, en la palabra griega que está huye, que no se la digo porque pues no le va a decir nada, no tiene relación con el español. Pero la idea interesante aquí de esta palabra huir es no negociar. ¿Sí? No negociar. Al decir huye, no negociar. Porque si vas a negociar, ¿qué tienes que hacer? Quedarte ahí. Si en lugar de salir corriendo, te quedas para tratar de negociar. Sí, no negociamos con el pecado. Con el pecado no se negocia. No hay negocio con él. No hay nada, ningún trato que tengamos que hacer con el pecado, con Satanás, con las tentaciones. El mandato es huye. O sea, no te quedes ahí. Porque si te quedas, Pablo dice aquí, lo más probable es que vas a caer. Así que la integridad no coquetea con el pecado. Y ya les dije del ejemplo de José, que huyó para no perder su integridad, aunque le costó la cárcel. ¿Sí? Y eso tenemos que enfatizarlo. El haber huido del pecado para no caer en pecado, a José le costó la cárcel. Pero estamos seguros, conociendo la integridad de José, que él prefirió la cárcel que quedarse a negociar con el pecado. Y puede ser que en nosotros algo nos va a costar. Puede ser que algo que nos va a costar el haber hecho las cosas correctamente. Va a haber un precio que pagar. Pero José estuvo dispuesto a pagar el precio. Aunque le costó la cárcel, no se arrepintió de haber huido. Y las batallas en la vida cristiana, pues se ganan huyendo, no se ganan resistiendo. Y el término valentía para Dios es huir. Y para el mundo, ser valiente, ¿qué significa? Quedarse ahí. Morirse en la raya ahí. Huyes, eres cobarde. Pero Dios dice, se necesita valentía para poder huir. Y si eres cobarde, no huyes, te quedas ahí. El cobarde se queda, el valiente huye. El mundo dice lo contrario, todo lo contrario. Y el último aquí para terminar, aquí en el versículo 11, dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y luego dice, sigue. ¿Sí? Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pablo no solo dice que debemos de huir, sino que debemos perseguir. Porque la palabra aquí, huir, ¿sí? Seguir, habla de perseguir. ¿Sí? Da más la idea de piedad.
Una vida que refleja reverencia y devoción sincera. Sigue la fe, confianza constante en Dios y no en las riquezas. Sigue el amor, motivaciones puras hacia Dios y hacia los demás. Sigue paciencia, firmeza en medio de pruebas y en medio de tentaciones. Y sigue la mansedumbre, que es fuerza, poder bajo control, carácter semejante a Cristo, la mansedumbre. La integridad no es solo evitar el mal, sino cultivar activamente el bien. Como conclusión, la integridad cristiana se construye con decisiones diarias. No se trata de perfección, de que seamos perfectos, sino más bien de coherencia, congruencia con lo que decimos que somos y con lo que hacemos. Pablo nos recuerda que una vida íntegra, número 1, reconoce los peligros del corazón. Número 2, huye del pecado sin excusas. Y número 3, persigue un carácter que honra a Cristo. 3 preguntas para terminar, para hacernos reflexionar. ¿Hay algo que esté compitiendo con Dios por el control de mi corazón? ¿Sí? ¿Quién está realmente controlando mi corazón? ¿Es Dios o es el dinero? ¿Estoy huyendo del pecado o estoy negociando con él? ¿Qué virtud necesito comenzar a perseguir, a seguir con más intencionalidad? ¿Justicia? ¿Piedad? ¿Fe? ¿Amor? ¿Paciencia? ¿Mansedumbre? ¿Qué es lo que más necesito seguir? Vamos a orar. Ojos cerrados, nadie viendo. Vamos a terminar. Bendito Señor, guarda nuestro corazón de todo amor que no seas tú. Ayúdanos, Señor, a huir del pecado y a vivir con integridad delante de ti y también delante de los demás. Por el testimonio que necesitamos guardar hacia las demás personas que necesitan de Cristo. Forma en nosotros, Señor, un carácter que glorifique tu nombre. Te lo rogamos en nombre del Señor Jesucristo. Amén.